Ocho, nueve, ya conté. Ok, ¿cómo estamos, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal, David, Samuel, Buenas Diego? noches, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Brian, Muy buenas noches. Cristian? Ok, vamos a empezar nuestra sesión y indicamos lo siguiente. Pero aquí comento lo siguiente, dadas las circunstancias, estamos en la modalidad virtual. Nuestra práctica que estaba programada para mañana se ha cambiado, así como de otros cursos, se les ha movido todos a ustedes. Me imagino que va a ser un caos. En algunas semanas van a tener hasta 3 evaluaciones, ¿no? Sí, profesora. Eso está ocurriendo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Hay que afrontar. Bien, estamos en la semana 4. Hoy día debemos de avanzar con el tema de medidas de dispersión, también con medidas de posición y asimetría. Con eso me he quedado también en el otro grupo. El día de mañana trabajo con diagrama de cajas y empezamos a hablar de probabilidades. Ok, como la semana siguiente estamos es feriado, pero el sábado, como yo les decía, no voy a poder estar, tengo que viajar. Y yo he pedido el permiso con el coordinador para hacerlo en la modalidad virtual. Por eso yo no les puedo tomar la práctica el 19, ¿ok? Por esa razón yo voy a tomar el 26, pero ahí mismo van a ver, me van a presentar los trabajos o voy a ver cómo hago para completar con lo que me van a demostrar que han hecho, ¿no? Entonces, el trabajo, mira, lo estoy ampliando para el 26 de abril, ¿ok? Bien, en la práctica 1, el 26, y la práctica 2 sería la semana subsiguiente, el 3 de mayo. Ok, bien, eso quería comentarle y vamos a aperturar. Este Excel. Ok. Mm, A ver, a ver, en el aula virtual, en la semana 3, ya, dispersión y geométrica. Mira, nosotros hemos visto hasta la clase pasada en el aula, hemos desarrollado medidas, de las medidas descriptivas, hemos hablado de las medidas de tendencia central.
la media, la mediana, la moda y otros promedios, como el promedio geométrico y el promedio armónico. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar este punto. Medidas de dispersión. Ok, a ver, un segundo. Bien. Ah, referente a las medidas de variabilidad, de dispersión, tenemos estas que mostramos: la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, el rango y en un rango intercuartil. Pero el rango, cuando hemos mencionado, nos dice el rango, a ver si puedo. Mm, mm. Ok, el rango hemos indicado el dato, la diferencia de estos dos valores, ¿no? Pero en cambio, la varianza te mide un promedio de desviaciones cuadráticas de los datos respecto a la media, ¿ok? Pero ahí hacemos una pequeña diferencia cuando hablamos de la varianza poblacional y de la varianza muestral. Aquí la varianza poblacional nos dice un promedio de x o y menos mu al cuadrado entre todos, ¿ok? Desviaciones cuadráticas. Pero hablamos de varianza de la muestra, la que usamos comúnmente es desviaciones cuadráticas, pero con n-1. Y esta es una función que se aproxima más a este valor llamado parámetro. Las unidades de la varianza están expresadas al cuadrado, entonces definitivamente que no lo vas a interpretar. Eso respecto a la varianza. Pero la desviación estándar sí está dada en sus unidades. Y hablamos de la desviación estándar de la población y de la muestra, unidades de la variable. Porque sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Es la raíz cuadrada positiva. En cambio, el coeficiente de variación es una medida de variabilidad relativa, porque te ayuda para fines de comparación de dos o más grupos, así tengan unidades distintas. Y esta te dice, a nivel de la población, divide la desviación estándar entre la media por 100. A partir de la muestra, con la muestra, la desviación estándar, la media muestral por 100. ¿Sí? Y bueno, y cuando hablemos de medidas de posición, ahí ingresaré con un rango intercuartil. Bien, a ver, también hemos visto propiedades de varianza, o te lo mencioné, creo. Propiedades de varianza. ¿Ok? Y nos dice que la varianza de una constante no existe, cero. Y que si a una variable x le multiplicas una constante, la constante sale al cuadrado, ¿correcto? K al cuadrado, varianza de x, ¿ok? Bien, pero para hacer una comparación de dos o más grupos, vamos a usar comparación de la variabilidad de uno o más grupos. Aquí se te recomienda usar el coeficiente de variación,
Porque mira, puede ser que este es un caso atípico si tú tienes la media, suponte que sea 500, y tienes que comparar el grupo uno y el grupo 2. La media es 500 y la media es 500. ¿Qué grupo presentará sus valores más cercanos al valor central, más próximo? Para comparar la variabilidad, ¿sí? Si tienes dos grupos o más con la misma media, para comparar puedes usar el rango. Así de simple. Puedes usar la varianza, la desviación estándar o el coeficiente de variación. Pero si las medias son diferentes, entonces ahí tienes que usar solamente el coeficiente de variación. ¿Entendido? Para ver quién es más variable, quién es más homogéneo, quién es más heterogéneo. ¿Entendido? A ver, yo te pregunto, supongamos que tengo acá un grupo de insectos y otro grupo de elefantes. Y estoy midiendo el peso. Quiero saber en qué grupo los pesos son más homogéneos. Acá lo estoy dando en gramos y acá en kilos. ¿Ok? Mira, estos son unidades distintas. ¿En qué grupo crees que los pesos son más variables, más dispersos? ¿Me dan esa idea? ¿Me opinan? A ver, ¿quién me da su opinión? En los elefantes. Ya, los elefantes me dicen, no vi tu participación. ¿Quién eres? Ricardo Reyes. Reyes. Ya. Sí. Ricardo me dice que a su criterio es más disperso los elefantes. Ya. ¿Qué opina tu tocayo? No, tocayo en cambio de variable. No. A ver, ¿qué opina Néstor? ¿También estarías de acuerdo con Ricardo? ¿Que son más dispersos los elefantes? En cuanto a su peso, ¿qué me dices? A ver, Samuel, ¿tú qué opinas? Igualmente que a mi compañero, ya que al menos no se notaría demasiado entre la diferencia entre hormigas, y prácticamente sería igual. Debido a- Entonces, de acuerdo a tu criterio, Samuel, los elefantes tienen los pesos más variables, Sí, ¿no? Ya, ok. Mira, claro que de frente nosotros decimos es más disperso los elefantes porque es más voluminoso, más grandes, ¿no? Pero nos preguntamos, las hormigas son tan diminutas que va a haber variabilidad, ¿no? Pero si yo te digo, mira, te digo por acá, el peso promedio de las hormigas es 2 gramos y su variabilidad es 0,5. En cambio de los elefantes, su peso promedio pesan 4.500 kilos y su variabilidad es 100 kilos. Ahora, ¿quién es más variable? Para hacer una comparación de este tipo, ya que estamos comparando gramos con kilos, entonces usas el coeficiente de variación. Aquí, mira, dividimos 0,5 entre 2 por 100 y me da un 25%. ¿Entendido? En cambio, acá, el coeficiente de variabilidad de los elefantes, tú divides 100 entre 4.500 por 100 y calculando te da 2,25%.
Ahora, ¿quién es más disperso? Las hormigas. Las hormigas, el que tiene mayor coeficiente de variación, ¿no? Este es mayor y los pesos de las hormigas son más heterogéneos, más dispersos, ¿ok? Entonces, con ello quiero decirte, a fin de comparar, cuando hagas tu comparación en tu trabajo, una variable cuantitativa con una variable de agrupación cualitativa, entonces usa el coeficiente de variación. No uses varianza, no uses desviación estándar. Ahora yo te pregunto, a ver, les pregunto a todos, si yo indico la variabilidad de los gastos diarios de los alumnos, suponte que es 3 soles. ¿A qué me refiero? Y si te digo la variabilidad, ¿ok? De los tiempos de llegada, suponte que es 25 minutos al cuadrado. Y si te digo la variabilidad de las edades de los alumnos es 12.5%. Dime, ¿a qué me refiero? ¿A qué medida me refiero en cada caso? ¿Puedes distinguir? En la primera sería desviación estándar, ya que las unidades son lineales. Y la segunda sería varianza. Y la última, coeficiente de variación. Disculpen la bulla, ¿ya? Un ratito, pues. Los chiquitos que escuchan a los perritos que bajan y se... Ya, efectivamente lo que me ha dicho Ricardo. Mira, aquí ujú, acá los colores no veo. Ujú, 9 puntero. Ya, efectivamente, si acá me ha dicho que esto es desviación estándar, ¿entendido? Porque las unidades están igual como de la variable. Pero acá en este segundo caso, te estoy dando la variable, sus unidades al cuadrado, por tanto, esto es varianza, ¿sí? Para la primera parte te digo que ese es 3. Para la segunda, ese cuadrado es 25. Y para la tercera hablamos de una medida de variabilidad relativa 12,5%. ¿Correcto? Bien. Si, por ejemplo, acá, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Ah.
¿Qué pasó? Ya, ok. Vamos. Bien. Supongamos ahora un ejemplo. Suponte que la variable tiempo para hacer una tarea. Este tiempo tiene una media de 30 minutos con una desviación estándar de 2 minutos. Al hacer un cambio de metodología para hacer esa tarea, dice que han trabajado con una opción 1, con una capacitación 1 y una capacitación 2, con 2 métodos diferentes. Aquí te dice que se reduce, baja esos tiempos en un 10%, ¿sí? Y si depende mucho la habilidad también, se disminuye en 5 minutos. Se disminuye en 5 minutos. La capacitación 2 o el segundo método te dice baja en un 12%. La pregunta es, ¿cuál de los dos métodos debe de utilizarse? ¿Cuál de los dos es mejor? Se busca obviamente el que tenga menor variabilidad, ¿correcto? Entonces, para este fin, ¿ok? Para este propósito, tú dices, la capacitación 1, el método 1, tú dices, aquel tiempo que demorabas X, ahora se va a reducir en un 10%. Quítale 0,1x y le quitas 5 minutos. Esta expresión te queda 0,9x menos 5. El segundo corresponde ahí igual a x le quitas 0,12. X menos 0,12 de X. Es decir, te queda 0,88. ¿No? 0,88 de X. ¿Cuál de los dos es mejor? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Cuál de los dos es mejor? A ver, voy a reducir por acá. Mira, voy a trabajarlo aquí. De la izquierda. El de la izquierda, el procedimiento 2 es mejor. A ver, tú me... Uno. El 1. El 1. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu apellido? A ver, me dices Días. Díaz. A ver, Rosa. Rosita, la única, claro, Rosita Díaz. Sí, la única dama de Laura y es nuestra delegada. Ok, bien. Me dice Rosa que ella opta por el primer procedimiento. Vamos a darle la veracidad o le refutamos, yo no lo sé. Entonces, para eso, ¿con qué criterio has hecho, Rosita? A ver, ¿me puedes decir? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo profesora? Bueno, reemplacé el valor de 30 en los descuentos y me conviene el... ¿Ya? Ah, no, descuento, no es profesora, disculpe, el de la derecha, el de la izquierda me sale 22 y el de la derecha 26,4. Ok, tú estás viendo cuál te da un mejor descuento, Ajá, un 26,4 mayor sería. descuento. Ok, Sí, pero ahí solamente estamos viendo el promedio, ¿no? ¿Sí?
Entonces, a fin de poder tomar la decisión, es necesario comparar la variabilidad de los dos, Y también. ¿ok? Sería interesante el que tenga mayor descuento y que sea menos disperso, pero vamos a verlo, la dispersión, ¿cómo calculamos? Profesora, yo considero que es el segundo, la segunda capacitación. La segunda capacitación. Porque ¿Y tú? el coeficiente de variación sale menor en porcentaje. Ah, ya, el 2. Perfecto. ¿Cuál es tu apellido? Reyes, Reyes Ah, Campos. Eduardo. Reyes, Ricardo Reyes. Ricardo. Sí. Ujú. Sí, la voz. Bien, vamos a verificar de los dos. Perfecto, me voy por acá. Entonces calculamos, mira, la media del total es 30, en la desviación estándar es 2. Con la alternativa 1, ya lo hemos dado 0,9x menos 5 minutos. Calculamos la media. Por propiedades te da 0,9 por 30 menos 5. 27 menos 5, 22, lo que nos dijo Rosita. ¿Ok? Pero calculamos la varianza. Por propiedades este número queda en 0,9 al cuadrado por la varianza. ¿Ok? Pero sacando la desviación estándar, te queda 0,9 por 2, 1,8. Has calculado el coeficiente de variación dividiendo 1,8 entre 22%. ¿Ok? En el caso de la segunda propuesta, ¿sí? Y2 te da 0,88x. En cuanto a la media, multiplicamos 0,88 por 30, ¿no? Bien. Y la varianza te queda entonces 0,88 por la varianza al cuadrado y la desviación estándar, al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Queda 0,88 por 2. Entonces, el coeficiente de variación divides 0,88 por 2, ¿no? Que es 1,76, la desviación estándar, dividimos entre el valor de la media, 0,88 por 30, 26,4. Por 100, entonces, en el segundo caso, 1,76 entre 26,4 nos da el 6,7%. Así sacaste, Ricardo. Y en el primer caso, divides 1,8 entre 22. Nos da un valor de 8,18%. 8,18%. Por tanto, al comparar coeficiente de variabilidad de 1 con el coeficiente de variación de 2, el primero es más disperso, este es más homogéneo. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? Bueno, Sí, profesora. ese Sí, es profesor. ya, bien. Ok, entonces de las medidas de variabilidad, lo que nos corresponde. Vamos a hacer algún ejercicio. Aquí, por ejemplo, la varianza de la población está unidades al cuadrado. Acá la varianza de la muestra también está al cuadrado. Ahí faltaba un término. Y el coeficiente de variación de la población y de la muestra. Ok.
Aquí, de una práctica que tengo del ciclo 23.1. No, esta no es. A ver, acá está. Ya, esta creo que es. No es. Lo he cerrado. No, otra era. Ya, que lo he copiado acá. Mira, sobre el mercado automotriz, ¿ya? Bueno, disculpe. Ay, ahorita nadie está en casa. Disculpe un ratito. A ver, por favor, leemos este punto, ¿ya? A ver, un ratito. Para una consulta.
Disculpen que me vinieron a buscar y que todo. Ya, bien, bien. Estamos. Mira aquí sobre el mercado automotriz. Aquí se propone el jefe de área de gestión automotriz, quien se encarga de gestionar los trámites de inmatriculación vehicular y placas de rodaje y todo lo concerniente. Quieren hacerlo en un menor tiempo posible, ¿no? Para que el usuario esté satisfecho. Entonces, aquí dice, el jefe del área está preocupado porque según sus reportes, los clientes se quejan por un mal servicio. Por tanto, ha contratado para los servicios de una consultora para evaluar en qué aspectos debe mejorar. Para el estudio consideró una muestra de usuario. Y mira, el 15% de los usuarios indican que para presentar el formato para la obtención de la placa de rodaje demoran por lo menos 95 minutos. Entonces aquí lo vimos con el grupo anterior que identifique la variable. Acá nos dice el 15% de los usuarios. La unidad elemental es un usuario, ¿ok? Que demora para presentar el formato, entonces es un tiempo para obtener la placa de rodaje, ¿no? O tiempo para obtener el formato, para presentar el formato, ¿no? De la placa. Es la variable. Por otro lado, aquí nos dice, el 50% de los usuarios que tienen una camioneta Hyundai indican que el costo para el trámite de la inmatriculación vehicular fue mayor de 545 soles. Aquí hay una medida. ¿Qué medida se refiere? ¿Lo identifican? ¿Qué medida descriptiva? ¿Mediana? Mediana, la mediana, la mediana. Aquí se habla de la mediana. ¿Ok? Y hay una variable costo para el trámite. Es la variable cuantitativa, continua, escala de razón. Pero menciona también, tienen una camioneta Hyundai, marca, no marca o tipo de vehículo, camioneta, ¿ok? Variable. Ahí tenemos otra variable. En cambio, acá dice, la marca del usuario más frecuente es Toyota. Hace referencia a la variable marca de auto. Y tenemos aquí la moda. Fabián Chura, Gabriel Quicaño, a ver. Bien. ¿Y qué pasaría en este formato? ¿Dónde hace? Mm, mm. A ver, pregunto. Aquí hay tres objetivos. Quiero que me digan cuál es la unidad elemental y la variable que estaría usando. Identifican, dice, se quiere comparar el número de autos vendidos mensualmente durante los años 16 y 17. La variable sería el número de autos y Ya, la variable número de autos. la ¿Cuál es unidad, la unidad elemental, Rosam? un auto vendido en el mes de 2016-2017. Sí, ¿estamos de acuerdo, Fabián? ¿Sí? ¿Será posible?
Profesora, yo considero que la unidad elemental sería un mes de los periodos del 2016 y 2017. Así es, Ricardo, correcto. Es un mes, Rosa. ¿Estamos de acuerdo, Abed? Porque mira, se está evaluando de agosto del 2016, ¿ok? ¿Cuántos autos se vendieron? Así como de diciembre del 2017. Entonces tenemos que la unidad elemental para el primer caso es justamente un mes. ¿Entendido? Un mes cualquiera del año, ¿sí? Ahí tenemos. En el segundo caso, en el segundo caso, ¿sí? Bien. A ver, por favor. ¿Qué cosa, cuál es la unidad elemental? Dígame. Podría Una ser tienda, Tienda automotriz en Lima. automotriz. Ajá. A ver, me está respondiendo Diego. A ver, Diego, te escuchamos. Bueno, sí, le dije a mis compañeros, una tienda automotriz en Lima. Mm, Bueno, ¿no? Es cierto, Diego. Se está haciendo referencia a una tienda automotriz, ¿no es cierto? Entonces, la unidad elemental es una tienda, ¿correcto? Y la variable también es número de autos vendidos. Ya. Y en la parte C sí está fácil, ¿no? Gabriel Quicaño, ¿qué puedes decir? Se quiere estimar el tiempo promedio que demora una inscripción en los registros públicos. ¿Mm? El tiempo que demora inscribir un trámite de compra. ¿Cuál es la unidad elemental? Si no lo puedes identificar, empieza por la variable para que vayas descartando. A ver, por acá pregunto. Brian Farfán. ¿Qué me dices? Participemos, pues. Profesora, ¿sería el tiempo de demora, la variable? Miss, disculpe, yo diría que sería un trámite de compra. La unidad elemental. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Tú me has respondido quién, por favor, Fabián? El último, Arias. Arias. Un trámite de Samuel, compra, dije. Samuel. Ujú, Arias Samuel. Bien. La unidad elemental es un trámite de compra, perdón, un trámite de compra, ya, perfecto. Y se está mirando o evaluando una variable, tiempo que demora la inscripción, ¿ok? Entonces, ahí estamos de acuerdo. Ya, tiempo que demora la inscripción y un trámite de compra. Perfecto. Aquí, por favor. He llevado, dice, ante las quejas de los usuarios que afirman lo siguiente. Más Para del una duda, Dime.
¿Por qué, por ejemplo, a veces incluyen el periodo en que se está evaluando y a veces no? Porque el En el periodo año, que en el primero se te habla del periodo de 2016 y es meses, meses desde último, ¿no? En cambio, el tiempo que demora una inscripción se le observa a un trámite de compra, ¿no? ya. Y en el ¿Ves? B, profesora, En cambio, acá, mira, en el B dice, estimar el número promedio de autos vendidos del último mes. Le preguntamos a una tienda automotriz, dime, ¿cuántos autos vendiste en el mes de marzo? Ya está fijo, ya no es la unidad elemental el marzo, pues. Si no le preguntamos a esa tienda, por eso la unidad elemental, una tienda, ¿y cuántos autos vendió? ¿Entendido? ya sí, ¿Está profesora. claro? Sí. A ver aquí, ¿qué respondemos? A ver, lo he llevado a esta hoja. Ya, por acá. Dice, más del 50% de los usuarios reciben la devolución de los expedientes en por lo menos 3 veces. Quiero saber si es cierta esta afirmación. ¿Qué me dices? ¿Cuál es la variable aquí, por favor? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? Número de veces que fue devuelto el expediente. Así es. ¿Qué tipo de variable es esta? Cuantitativa, discreta. Discreta. Razón. Ajá. Razón. Y como puedes visualizar, ¿no? El gráfico que te presentamos es un gráfico de bastones, ¿sí? A ver, me permiten, voy a grabar y voy a cerrar porque no sé por qué no lo apertura con el lápiz. Ya. Mm, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que cierre todo. A ver, a ver. Voy a permitir aquí. A ver, esperemos que me permita. Ahora sí. Ok, decíamos que la variable es cuantitativa discreta, el número de veces, ¿sí? Que fue devuelto un expediente. A ver, antes de ver si es cierto lo que dice, te digo, a ver, el 50% de los usuarios, ¿sí? Tienen máximo
¿Cuántos expedientes devueltos? ¿Me puedes decir? ¿Y a qué me estaría refiriendo? El 50% de los usuarios tienen máximo ¿cuántos expedientes devueltos? 3, profesora. Tres, Tres. tres, tres. ¿Y ese valor a qué es igual? Mediana. Muy bien. Mediana. La mediana es 3. Perfecto. Es válida la afirmación que más del 50% de los usuarios reciben la devolución de los expedientes en por lo menos 3 veces. ¿Es válido? ¿Es cierto? Sí, profesora. ¿Por qué? Por lo menos 3 veces, mínimo 3, este y este. Y mira, por lo menos 3 veces estamos hablando de, perdón, estamos hablando acá mínimo 3 veces de estos, ¿no? ¿Y qué porcentaje? 42,5 más 7,5, 50 más 25, 75%. Mínimo 3, de 3 para adelante. Entonces, esta afirmación sí es cierta. Esta es cierta. Ok. Y dime, ¿y la otra afirmación será válida? ¿Qué tengo que hallar para decir si es cierto o no? ¿Qué tengo que hallar? La media. La media. La media, efectivamente, porque acá me dice y que el número de devoluciones de los expedientes está alrededor de, ahí me está preguntando por la media. Entonces tengo que calcular la media. Te enseñé cómo evaluarlo la media usando la calculadora, ¿no? ¿Te acuerdas? Aquí lo tengo. Si hacemos este punto, mira, modo 3 en esta calculadora, 1, yo lo tengo evaluado aquí con frecuencias. Te indiqué cómo hacerlo. Si tu calculadora no lo tienes configurado con frecuencias, vas al setup, shift setup, buscas estadística, aquí 4, y ahí te aparece para que actives y desactives las frecuencias, ¿correcto? Voy a ingresar mis datos en modo estadístico con una variable. Entonces, en el X, la variable toma valores 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el eje Y, obviamente, las frecuencias. Las frecuencias. Este es 0.05, 0.2 y tiene 0.25, 0.425 y en el otro caso 0.075. ¿Correcto? Limpias esta pantalla, calculamos la media y aquí 4 y en este caso 2. Pero ustedes saben que si tienen una calculadora, la ClassWiz, eso es directo, ¿no? Acá también lo pegamos. A ver, edición, copiar. Ya, la media es 3.275. Por tanto, te digo, ¿es cierta esa afirmación, la última? No es cierta, ¿no? Esta no es cierta. Entonces, por lo tanto, la afirmación completa no es válida. ¿Entendido, chicos? Bien. Aquí. Se quiere comparar la variabilidad del monto de pago de trámite de placa por marca. Mira aquí
tengo una variable que quiero comparar que es cuantitativa, continua, monto de compra. Y hay una variable de agrupación que es cualitativa, marca de auto. ¿Ok? Entonces, para ese fin, para comparar la variabilidad que tengo que utilizar, ¿me ayudan? ¿Sí? La variable principal es monto de pago por trámite de placa. Y hay una variable cualitativa llamada variable de agrupación. Y esa variable de agrupación es cualitativa y marca de auto. Ok. Ya. Ok. Entonces, como te dije antes, vamos a calcular para cada una de las marcas, la marca Toyota, como también la Nissan, y calculamos su media, ¿ok? Desviación estándar. A ver, me ayudan calculando, ¿sí? Para este propósito necesito calcular la marca de clase. Ok, aprovecho aquí, marca de clase. Y todos saben que este es el punto medio de estos dos valores, ¿ok? Ya. Entonces, con la marca de clase nos va a permitir obtener la media, la desviación estándar, ¿sí? Ok. A ver, en la calculadora, entonces, ya. Ok. A ver, todos a calcular, por favor. Yo voy a hacer para Nissan. ¿Entendido? Voy a calcular para Nissan. Modo 3 y 1. Ingreso los valores de las marcas de clase 282.5, 347.5, 412 y tienes, ustedes háganlo para Toyota. $607.5. Bien, ya. En cuanto a las frecuencias, completamos. Para Nissan, lo tengo en cantidades relativas. 0,1, 0,32, 0,25, 0,17, como también 0,12 y 0,04. Ok. Habiendo ingresado, mira, limpiamos la pantalla y calculamos las medidas. Por lo pronto, la media 2 nos dice que es 412.51 soles. ¿Correcto? Pero cuando calculo la desviación estándar, miren jóvenes, limpio la pantalla, Shift 1, 4, y calculo la desviación estándar de la muestra. Ocurre un error. ¿Cuál es la razón? Porque estoy usando relativas. Y esta fórmula lo basa en el denominador con n-1. Pero tú sabes que el n, la suma es 1. -1 te da 0, por lo tanto,
te muestra el error. Aquí está, igual, ahí te sale error. Cuando trabajas con frecuencias relativas, no puedes encontrar la variabilidad muestral, digamos, de la muestra. Entonces, por ello, como una excepción, voy a calcular la desviación estándar de la población. 3, 85,99. En el otro caso, para Toyota, son cantidades absolutas, ahí no vas a tener problema. ¿Alguien sacó? Profesora, en media sería 419,89. Bien, Y en la desviación estándar sería 87,29. gracias. A ver, armas, muy bien, Brian. Ok. Por tanto, mira, aquí las medias son diferentes. Para comparar la variabilidad, no puedo hacerlo con el rango, con la varianza, con la desviación estándar, no. La única medida que debo de utilizar es el coeficiente de variación, ¿ok? Y el coeficiente de variación acá, tú calculas dividiendo la desviación estándar entre la media, ¿ok? Calculó para Toyota y aquí para Nissan, ¿ok? Pero le multiplico por 100, por tanto voy a cambiar porcentajes. Aquí por el efecto del redondeo ambas son iguales, pero voy a darle con más decimales. Y aquí levemente, mira, notamos que sí hay diferencias, pero casi su variabilidad es casi la misma en ambas, ¿no? Es casi la misma. Ok. Entonces aquí indicamos que los montos de pago por por trámite de placa son más homogéneos para la marca Toyota, ¿no? Porque el CB, el coeficiente de variación es menor. Son más homogéneos. Levemente, ¿no? Casi levemente. Bien, ahí estamos usando entonces las medidas de variabilidad. El coeficiente de variación, ¿ok? Ok. Acá la marca de clase lo he puesto a la izquierda. Bien, jóvenes. Ahora vamos a hablar de las medidas de posición. A ver, de las medidas de posición. ¿Ya? Las medidas de posición. Y en las medidas de posición hablamos de los percentiles. Percentiles. ¿Ok? Los percentiles, chicos. Yo les pregunto, cuando terminaron el colegio y buscaron posiblemente como opción ir a universidad privada, y según
las ofertas que te ofrecían las universidades te decían, mira, te damos la ventaja que si estás en el tercio superior, tienes un descuento en tu mensualidad. Ahora tu pregunta es, o la pregunta, ¿cómo crees que en tu colegio calcularon para saber si te ubicabas en el tercio superior? La pregunta. ¿Alguien tiene una idea cómo? Preguntó. Para obtener o saber si estás en el tercio superior, al egresar el colegio, ¿cómo crees que obtuvieron? ¿Qué idea? ¿Nadie opina? ¿Qué dices, Diego? Luis, Pues ahora, podría ser que, o sea, ordenaron las notas, o sea, del total, y la tercera parte, o sea, los 2 tercios hacia adelante eran considerando 2 tercios, o sea, superior. ya. Ok, ok, ok. Bien. Entonces, aquí me dice lo siguiente, tu compañero. Ha hecho esto. Se me cayó. Ok, retomando la propuesta de su compañero, nos dice lo siguiente. ¿Y ahora por qué no quiere escribir? Ujú. ¿Y por qué? Mm, no puedo ver. En un ratito voy a guardarlo, qué raro. Tal vez porque me fui a la otra página. Ah, un ratito nuevamente. Ya. Preguntaba sobre el tercio superior y su compañero dice, las notas fueron ordenadas, ¿ok? Desde la más pequeña a la más grande, ¿ok? Sea esas notas, sumarlos desde el tercer año hasta el quinto, lo promediaron y esas notas, la nota más baja y el de excelencia. Luego procedieron a dividir en 3 cortes. El corte que está esta parte a la derecha, ahí estamos mencionando de un tercio superior.
Y aquí estamos planteando un 33% aproximadamente. Por debajo los 2/3, que lo decía su compañero, aproximadamente 67%. El 67% de los alumnos tendrán una nota máxima que se iguala a este punto de corte. Ese punto de corte es el percentil. ¿Ok? Cuando yo te indico hoy en día, ya no te piden para estar en el tercio superior, te dicen en el quinto superior. ¿En cuántas partes? ¿Se entiende? ¿En cuántas partes? En 5. En cinco partes. Hablamos de un 20%. Queremos que te ubiques en esta parte. ¿Entendido? Y aquí estamos un 80%. Percentil 80 es ahora este punto de corte. Quinto superior. Los datos fueron ordenados. ¿Entendido? Y las exigencias aumentan cada vez más y ahora te piden también que estés en el 10º superior. Y entiéndase que en 10º superior es que se ha dividido en 10 partes, ¿no? En 10 partes. ¿Sí? Y aquí queremos ubicarse. El 10º superior, el 10% de los mejores que se encuentran acá. El resto, un 90% de los alumnos tendrá una nota máxima de este. Y a esto lo llamamos percentil 90. A estos puntos de corte reciben el nombre de deciles. Vamos a tener 9 deciles. ¿Correcto? 9. Bien, 9. Tal es así que podríamos hacer una comparación de que el decil 5 es igual a qué valor, a qué percentil. Percentil 50. El 50% de las observaciones tienen un valor máximo que este, pero también este es igual a la mediana. ¿Ok? Bien. Entonces, interpretamos un percentil K, el percentil K, ¿ok? Percentil K nos dice que el K%, ¿ok? El K% de las observaciones, así interpretamos, de las observaciones, tienen un valor máximo de este valor, ¿no? Tienen un máximo valor de este percentil. ¿Cómo calcular un percentil? Para datos simples. Vamos a copiar, por ejemplo, de acá de este dato, voy a copiar. Suponte que tengo por aquí. Voy a pegar aquí y lo voy a pegar echado. Ya. Mira, estamos viendo, ay, qué feo, el precio, digamos, o el monto que pagan por el trámite de placa de una marca de autos, por ejemplo. ¿Ya? Aquí se están registrando cuántos datos. Los datos lo tengo ordenado, ¿sí? La variable es monto. Monto, el costo.
el costo de trámite de placa. ¿Ok? Y entonces tengo el valor, el 1, 2, 3, están ordenados. Trece valores. Ok, de 13 usuarios. Para hallar un percentil K, primero ubica la posición. Y la posición no siempre va a ser exacta. ¿Cómo lo obtenemos? N más 1 por K entre 100. Esta posición te va a dar, no siempre te va a dar una parte entera exacta, te da una parte entera y una parte decimal. Y por tanto, el percentil K, aquí esta formulita de interpolar, te dice que es el dato que está en la posición entera, más la parte decimal, que multiplicas el dato de la posición entera siguiente con la anterior. ¿Ok? Esta formulita. Por ejemplo, si yo te digo calcular el percentil 30, ¿cuánto es? Calculamos. El n, en este caso 13, más 1 entre 100 por 30. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 0.3 por 14. 4.2. ¿Entendido? 4.2. Lo que nos está indicando este valor, que el percentil 30 se encuentra entre el dato 4 y el dato 5, pero está a 0.2 veces la distancia entre estos dos valores. Eso es lo que nos indica, como una aproximación. Por tanto, aquí tú dices, el percentil 30, el dato de la posición entera es el dato 4, ¿correcto? Le sumamos la parte decimal, que es 0,2, por la diferencia de la amplitud de estos dos valores, x5 menos x4. ¿Ok? Reemplazando estos valores, el x4, 213,2 más 0,2 por 215,5 menos 213,2. ¿Ok? Acá 2,3 por 0,2, 0,46, más esto te da 0,66, ¿no? 213,66. ¿Entendido? Así es. ¿Calcularon, chicos? ¿Entendido? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Cuando hemos calculado la mediana, si yo te digo calcula la mediana, la mediana es el percentil 50. La posición, 50 por n más 1. Este te da 7, 14 entre 2 es 7. Este valor, 3,5. Pero justo te dice que está entre la posición 3 y la 4 y en la mitad. Perdón, estoy escribiendo mal. ¿Sí? La mitad de 14. 13, 14 por 50, entre 100, ¿no? 14. La mitad, este es 7. Y acá, pues, no tienen ninguna parte decimal, por tanto, la mediana es el dato 7, ya no interpolas, ¿no? ¿Y qué es para nosotros? 219. Y cuando tú decías, si el número es impar,
La mediana es el dato n más 1 sobre 2. Justamente acá, mira. Ya no tienes por qué interpolar. ¿Entendido? Ya. A ver. Se te pide determinar el monto mínimo de pago. Profesora, Dime. disculpe, ¿no es la mitad de 7? ¿Por qué 50 sobre 100? ¿O solo el No, por entre dos? 50 entre 100. Ah, perdón, 50. Aquí he copiado mal. He hecho mal, sí. Este 2 está mal. ¿Sí? Al tomarle 14, la mitad por 0,5 te da 7. Sí, copié mal. Gracias. Está bien tu observación. Correcto. Acá queremos determinar el monto mínimo de pago, ¿sí? Del 20% de usuarios que pagaron más. ¿Qué voy a encontrar? ¿Me ayudan? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? ¿Cuál es el monto mínimo de pago del 20% de usuarios que pagaron más? Percentil 80. Percentil 80. Ok, Ricardo. Sí, percentil 80. Y en el otro caso, a ver, dime, yo te digo, perdón, las palabras. Determinar el monto máximo de pago, pero ahora te digo, del 14% de usuarios que pagaron menos. ¿Qué voy a calcular aquí, por favor? ¿Qué calculamos? Percentil 14. Percentil 14. Los demás jóvenes, ¿sí? Percentil 14. A ver, voy a hacer en ambos casos para entender qué es lo que tengo que evaluar y luego calculamos. Ya. Acá nos dice, a ver, bien, nos dice el 20% de usuarios que pagaron más. Que pagaron más, estamos hablando acá. ¿Ok? Entonces, el 80% de usuarios pagaron máximo este valor. Y entonces es el percentil 80. Es lo que me dijeron. Bien, los que pagaron más, acá a la derecha. Bien. Acá dice determinar el monto máximo de pago de un 14% que pagaron menos. Que pagaron menos, estamos hablando por aquí, pues, el monto máximo, ¿no? Acá. Y este porcentaje, 14%, percentil 14. ¿Entendido los demás? Sí, profesora. Ya, Profesora, correcto. Entonces mira la posición en cada caso. 80 entre 100 y el 13 más 1. Hay 13 datos.
¿Cuánto me da esta posición? 14 por 0.8, 11,2. Aquí la posición, mira, es 14 entre 100, el n más 1. ¿Correcto? 1,96. Bien. Entonces acá, el percentil 80, tú vas al dato 11 más 0,2. El dato siguiente es el dato 12, le restamos con el dato 11. Voy a la data, 12 con 11, ¿sí? 2,28, 3, menos 2,27, 2, creo. Y acá 0,2 y le sumamos, ¿no? 2,27, 8. Ya, ahí tenemos el cálculo, ¿no? Esta es una fórmula de interpolación, pues chicos. En cambio acá te dice que el percentil 14 es el dato 1, ¿ok? Más la amplitud, pero le multiplicas 0,96 por la diferencia del 2 con el 1. No. Y el 2 y el 1 son respectivamente, acá tenemos el 2 y el 1, 207,3 y 201,8. Y acá por 0,96 y 201,8. ¿Ok? Así para interpretar. ¿Ok? Tener en cuenta que cuando se habla de los percentiles, hay una medida que vamos a evaluarte, te vamos a dar que tiene un sentido, es el rango intercuartil. ¿Pero de qué resulta? Cuando dividimos a todos los datos en 4 grupos de igual tamaño, aquí estos representan a los cuartiles. Este punto de corte, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Y el cuartil 2, mira, es igual al percentil 50, igual a la mediana, igual al quinto decil. En cambio, este tercer cuartil es el percentil 75 y este el percentil 25. Vamos a hablar con un gráfico de una medida de variabilidad que recibe el rango intercuartil. Rango intercuartil. ¿Ok? Y este rango intercuartil solamente entre cuartiles acá, entre el primero y el tercer cuartil. Perdón. Acá estoy. Entre el primer y tercer cuartil. Ay, no acepta corte. E iba a decir que haga hacia atrás. ¿Ok? Al decirte acá nada más. El rango intercuartil, el RIC, es el percentil 75 menos el percentil 25. Y este rango intercuartil es una medida de variabilidad, donde indica la variabilidad en el 50% de los valores centrales. La variabilidad
en el 50% de valores centrales. Ok. Bien, a ver, si yo tendría, mira, que encontrar de la tablita de Toyota, para Toyota, quisiéramos encontrar, la variable nos está diciendo monto de pago. ¿Cuál es el monto? Hallar el monto mínimo de pago, ¿sí? Del 25% de los usuarios que pagan más, supongamos, pero para la marca Toyota, ¿cómo determino? Mira, en primer lugar identifico qué percentil debo de encontrar. Y todo lo que acabamos de ver, del 25% de los usuarios que pagan más, estamos mencionando por acá. Entonces debo de encontrar un percentil 75. El 75% de los usuarios pagan máximo ¿cuánto? Entonces, acá mira, yo lo puedo encontrar de la siguiente manera. Aprovechando del Excel, diríamos acá, mira, este valor, la frecuencia acumulada simple, que igual a esta, voy acumulando, la anterior le sumo al 15 y luego copio a las demás. Son 88. Pues bien, este valor divido para obtener una frecuencia relativa acumulada para que me sirva de respaldo, y acá divido entre F4 y todo esto. ¿Ya? Ahí tenemos. El último es 1. Bien. Aquí mira el percentil 75. Se ubicaría porque te dice el 60,22% de los usuarios, ¿sí? Pagaron máximo 445 soles. Pero el 75% estará ubicado acá, ¿no? Lo contiene acá. Por tanto, el monto estará entre estos dos valores. ¿Entendido? A ver, dejémoslo con 2 decimales o en porcentaje para que sea más. Ahí, con estos números de decimales trabajemos. Según lo que observamos, aquí por favor. Mira. Aquí en el gráfico te dice que el 60,2% de usuarios pagaron máximo 445 soles. Y en este intervalo hasta 510, aquí hay un porcentaje que al dividir 23 entre 88, 23 entre 88, nos da 26,14. Este 23 nos da 0,2614 o el 26,14%. ¿Ok? Entonces, en forma aproximada, tú dices en este intervalo 0,2614. ¿Correcto? Yo quiero encontrar este punto de corte que es el percentil 75.
Pero la diferencia para llegar al 75%, si acá tenemos 60.2, para el 75 me falta un 14.8. Esta partecita sería 14.8%. Entonces, una reglita de 3 simple. 510 menos 445 tenemos 65. En este intervalo hay una frecuencia relativa de 0,2614. Lo que buscamos aquí, el percentil 75 menos la anterior. La anterior es, perdón, es 445. Y en este intervalo, a ver, perdón. A ver. Me voy a borrar. A ver, en este intervalo, 510 menos 445, aquí tenemos que hay una, estoy restando, la amplitud es 65. En este intervalo hay una frecuencia relativa de 0,2614. Y en este intervalo pequeño, percentil 75 menos 445, ¿cuánto es? En forma proporcional, tú tienes 0,148. ¿Ok? Hacemos esta reglita y este pasa a multiplicar, dividido, ¿sí? 0,148 por 65 entre 0,2614. Y al despejarlo va a sumar, ¿no? Percentil 75, 445 más esto. Eso lo sabes calcular. ¿Entendido? A ver, perdón. ¿Sí? ¿Lo vieron? Entonces ya tenemos este resultado que hemos calculado, el percentil 75. Ya. El resultado 481,78 soles. ¿Entendido, jóvenes? Aquí estamos calculando un percentil. Bien, a ver. Voy a ir a la otra página de asimetría. ¿Ya? Asimetría. Ok. La simetría, si bien con la varianza te mide cuánto se desvía los datos con respecto a la media, pero al cuadrado. Entonces no te da realmente si esas desviaciones se tienden a la derecha, a la izquierda o al centro. ¿Por qué? Porque lo eleva al cuadrado. Entonces, frente a ello es necesario revisar otras medidas. ¿Cuáles son? Las medidas de forma. Medidas de forma. Y estas medidas de forma son dos. Las que miden la orientación horizontal, me refiero a las medidas de asimetría. ¿Ok? Pero también nos interesa analizar la orientación vertical, porque en la medida de que sean más elevadas las curvas, son más cerquitas al promedio, ¿sí? Y esta lo mide con medidas de kurtosis. Medidas de kurtosis. En cuanto a la orientación horizontal, las medidas de asimetría, lo analizamos. Hay varios coeficientes. Tenemos el coeficiente de Pearson. Por ejemplo, Excel utiliza el coeficiente de Fisher. Y este coeficiente de Pearson, AS, asimetría,
es igual a 3 veces la media menos la mediana y divides entre la desviación estándar. Tienes 3 opciones de que el coeficiente de asimetría sea igual a 0. Se dice que es simétrica cuando nos da la idea, pues, que la media coincide con la mediana y también con la moda. Aquí la media igual a la mediana es 0, la simetría. Pero la simetría puede ser negativa o puede ser positiva. Cuando es mayor que 0 nos indica que la media es mayor que la mediana, por tanto tendrá un comportamiento como esta, la media aquí y la mediana acá. Y esto nos decimos que es una asimetría positiva. Positiva. Pero si la simetría es menor que 0, entiéndase que la media es menor que la mediana, vas a tener un gráfico como esta. La media por acá, la mediana es mayor que la media. Y esto nos dice una simetría negativa. ¿Ok? Entonces, para declarar si una distribución es simétrica o asimétrica positiva, hay que determinar el coeficiente de asimetría de Pearson. Pero mira, cuando ustedes hay un grupo de ingeniería industrial y buscan que sus procesos tengan una forma simétrica, ¿ok? Que tiendan al valor promedio, que lo han especificado su máquina que llene o que corte, etcétera, ¿no? Pero muchas veces procesos nos interesa que tengan una simetría negativa, como por ejemplo hablemos de rendimientos, ganancias. Busca que se concentren los datos en valores altos. La simetría positiva, ¿sí? Nos dice que los datos se concentran en valores bajos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en este gráfico comparativo, un polígono comparativo, la curva de color azul corresponde a los tiempos de trámite de los autos que se concentran en valores bajos. Aquí, la mayor concentración está por acá, pero muy por el contrario para los camiones, los tiempos se concentran en valores altos, ¿no? Y si hablamos de tiempo para hacer una determinada tarea, entonces tú buscas encontrar el coeficiente de asimetría. Cuando tienes una simetría negativa, los datos se concentran en valores altos. Aquí entiéndase, en valores altos buscamos ganancias, rendimiento, ¿no? Acá los datos se concentran en valores bajos, tú buscas costos bajos, tiempos, etcétera. Entonces, por favor, yo luego voy a colocar este archivo. Quisiera que intenten calcular el coeficiente de simetría para camiones y autos, ¿sí? Usando la fórmula de Pearson, pero usen, por favor, en vez de esta, lo van a usar la desviación estándar, porque tienen frecuencias relativas, ¿correcto? Calculen la media, la mediana, ¿ok? Y la desviación estándar. Entonces, ahí nos quedamos por hoy día. Mañana terminamos la unidad 1 y empiezo con probabilidades. ¿Correcto? Ya, Me quiero una consulta acerca de la PC. ya. Acerca de la práctica calificada, como les dije al inicio,
La práctica calificada 1 estaría tomando el 26 de abril. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo les dije que el próximo sábado, por Semana Santa, yo no me voy a encontrar en Lima, ¿no? Entonces he pedido el permiso del coordinador para hacerlo virtual, pero las evaluaciones no se pueden tomar virtual, tiene que ser presencial. Y me ha autorizado para tomarles el 26, ¿ok? El tema siempre va a ser el mismo, toda la parte descriptiva, ¿ya? Todo lo que hagamos hasta mañana con diagrama de caja, con diagrama de caja. Claro, pero ustedes saben que para la práctica se basa en 15 puntos y hay veces puede tomarles algo, una práctica cortita, ¿no? ¿Ok? Y que me dé tiempo también para los trabajos. Ok, el tiempo es lo que buscamos, ¿ya? Ok, mañana conversamos y eso sería todo, Profesora, una consulta con respecto a los trabajos. ¿ya? Sí, bueno, los trabajos son en un tema en general, ¿no? Cada uno tiene la disposición de elegirlo, pero tendría que ser un tema específico, por ejemplo, si quiero abarcar el tema de inseguridad ciudadana, tendría que buscar un tema en específico, ya sea el tráfico de drogas o las extorsiones, o puede ser más global. Depende de ustedes si tienen el alcance de la distribución de la data, está bien. Si no lo tienen, pues tampoco van a generar datos, no. Queremos que sean datos reales, donde ustedes tengan la oportunidad de sacarle provecho al análisis. ¿Entendido? Ok, ok. Bien, chicos, gracias. Profesora, disculpe, ¿puede poner la hoja de donde está variabilidad? ¿Está? No, no, en el Excel, en el Excel. ¿Está? Sí, sí, pero en la parte de variabilidad, está en la de asimetría. Ajá, arribita, listo, más arribita. Ya. Ya, nada más. Ya, listo, profesora. Ya, Gracias. ok. Ahora, disculpen, Bien. sobre los trabajos, ¿cuándo sería? El trabajo me van a presentar también el 26, Y ¿ok? se publica ahí, ¿no? Ese mismo día. Sí, el Vaya, mismo día. Voy a ver cómo hago, pero ahí estaré. ¿Ya? ya, gracias. Ok. Eso es todo, chicos. Bueno, voy a cerrar porque también tienen clase. Hasta luego, profesora. Hasta luego, hasta pronto. Chale, Ya, profesor. profesora. Chao, Hasta luego, profesora. hasta Hasta luego, luego. profesora. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Bye, bye, chao.